Nostalgia, te he sentido toda mi vida y te reconozco porque eres la misma con la que mi papá solía hablar de sus historias tocando la guitarra, cómo mi abuelita crió una familia tan numerosa y la historia sobre cómo se lastimó su rodilla intentando enamorar a su primer novia. Mi mamá, en cambio, habla de ti como algo que puede doler. En ella no hay ni un poco de espacio para pensar en el pasado. Ella es de esas mujeres que te obliga a vivir en prudencia, que busca el rayo del sol en cada rincón de su patio y que le agradece a Dios por cada día, como si el ayer se guardase en un baúl al que ella solo tiene acceso y sabe cómo y cuándo abrir. Mi mamá muy pocas veces habla de su infancia y cuando lo hace se me llenan los ojos de lágrimas. Mi papá era muy travieso y vivía su vida tarareando canciones. Bienvenidas a un episodio más de mi podcast Coffee with Jamie. Soy Jamie Ordaz y soy amiga de la nostalgia. No la había escrito en mi presente, ni siquiera de una manera tan consciente como hasta ahora. Y si soy súper honesta, creo que también la he confundido muchas veces con la soledad. Y es que se parecen tanto, pero en sus extremos más dolorosos, una te obliga a pensar en el pasado y lamentarte de ello, y la otra te orilla a caminar sin sentido. En mis momentos de llanto la encontré a ella, a la nostalgia, porque me acordaba de la alegría y la inocencia. Parecía ser algo que yo ya no podía recuperar, que yo ya no podía volver a vivir. Estaba muerta en vida y eso lo tengo muy claro. Yo recuerdo que veía mis fotos de chiquita y unas cuantas de cuando tenía entre 15 y 18 años, justo en mis 20s. Y lo único que podía notar era la simpleza de mi sonrisa y unos ojos almendrados brillando. Me latía el corazón y de verdad luchaba por encontrarle, pero entre más corría, más me alejaba. Yo recuerdo ser de esas niñas que veía la amistad como un tesoro, como un gran regalo, un símbolo de vida. Nada me hacía más feliz que tener una amiga. Y mi soledad también me gustaba. Me encantaba armar rompecabezas, ver la misma película cientos de veces, escribir mi nombre por alguna razón al revés y mis diarios con lápiz. Mis hermanos son más grandes que yo, así que cuando yo estaba más chiquita ellos solo jugaban Nintendo y algunas veces lo intenté, pero siempre volvía a mis piezas, rogando por tener una pijamada. Mamá, papá, por favor, ¿por qué no puedo tener una pijamada? A mi hermano lo has dejado un chorro de veces irse. ¿Cuándo voy a poder tener yo una? Y mi papá, angustiado, me decía con honestidad, es que tu hermano es hombre y yo no quiero que vayas a una casa con otros hombres. Y nunca lo entendí, hasta que fui creciendo y creciendo. Pero mis papás, por no destruir mi sueño completamente, inventaron las pijamadas de día. Empezaban a eso de las 10 de la mañana, mis amiguitas llegaban a la casa con su pijama puesta, un peluche, algunos juguetes, y mi mamá solía preparar burritos, a veces gorditas, y recuerdo que alguna vez pancakes. Para mí era lo máximo. No sé por qué me hacía tanta ilusión jugar en pijama. Llenaba mis bolsas con los billetes de turista y nos inventábamos miles y miles de historias. Mis amigas se iban a eso de las 2 de la tarde y muriendo de sueño me recostaba con mi mamá. Algunas de ellas decían que no tenía chiste porque las pijamadas se supone que son de noche, pero para mí me hacía mucho sentido y eran muy especiales porque mis papás lo inventaron. Y bueno, mi hermana era mi mejor amiga, lo es todavía. Después de la escuela ella pasaba por mí y uno de esos muchos días preparó pasta y por primera vez lo probé. Desde ahí, no es broma que se convirtió en mi platillo favorito. Manchada de salsa, le pedía un plato tras otro. A veces entran personas a nuestras vidas y nos roban un poco o mucha de nuestra inocencia. Y con mucho agradecimiento, mi hermana hizo todo lo posible por conservar un pedazo enorme de mi ternura dentro de mí, como si fuera un tesoro, la misma ternura con la que nací. Mis papás se encargaron de educar y mi papá trabajó toda su vida. Aunque bueno, años más tarde, por cosas de la vida, mi hermana ya no pudo ayudar a conservar esa ternura. Por un par de años viví mi adolescencia muy enojada, resentida y muy triste. Me daba mucho miedo hablarle a la nostalgia porque me deprimía más. Y como dije, no escribí por mucho tiempo.
La noche en la que Dios me encontró me devolvió todo lo que yo había dado por perdido. Los sueños, la inocencia y la simpleza de vivir, el amor y el recuerdo del armar rompecabezas, de jugar, de tener pijamadas de día. He de confesar que la nostalgia se ha convertido en mi mejor amiga y acudo a ella más de la cuenta, o más de lo que debería tal vez. Yo no sé la verdad si es por costumbre o como un método mismo de introspección, pero me gusta mucho cómo se siente porque me recuerda el valor de la gratitud. Es como sentarte a pensar en lo que ha pasado en tu vida, sentir nostalgia, acudir a ella y agradecer. Nada más, por favor, que no se me vaya la vida contigo, que no se me vaya la vida pensando en mi pasado, pensando en mi vida, pensando en mi historia. Porque cuando he de vivir ahorita, cuando he de vivir el hoy, conscientemente ya no le hago guerra, porque es la que me recuerda la sensibilidad con la que fui hecha, quienes me criaron y los valores que me sostienen. Ella es buena compañía porque cuando hay conversaciones a solas con personas de la vida o con Dios mismo, ella se envuelve de una manera bastante peculiar. Estas siento yo que son las conversaciones más sinceras y que no olvidas un lunes en la mañana. Le he pedido que no llevara a perderme y solamente extrañar por extrañar, sino más bien recordar con dignidad lo que ya fue, lo que ya no existe y aquello que se puede acudir en el presente con cosas tan chiquitas como pintarme las uñas de mi color favorito, ver mi película favorita desde que era una niña, llamarle a mi mamá por teléfono o comer algo tan simple como una quesadilla o un sándwich, algo que me recuerde a la simpleza, a lo que se sentía inocente. Dolor es lo que menos siento cuando hablo de nostalgia o cuando estoy cerca de ella. Hay ciclos que simplemente deben cerrarse, finales sin conclusión, personas tan pasajeras que recuerdan que vivir también es bonito. Este año le rogué a Dios que me permitiera vivir en el presente y honrarle al mismo tiempo. Y aunque muchas veces fallé por pensar en una perfección inexistente y una culpa, Él siempre estuvo en detalles chiquititos. Me forcé muchísimo a estar viviendo el ahorita, tanto que puse más atención en los de allá afuera que en mí misma, en mis límites o en mi comodidad. Ya acepté que la sensibilidad es parte de mí y que merece un espacio muy importante en mi vida, que no me hace débil ni tampoco menos válida, que incluso saber cuándo callar también es algo muy valiente y habla de un respeto muy grande hacia mis límites propios. Incluso también que callar es vivir en el presente. Comprendo también que hablar de la calma puede ser totalmente un privilegio. Y muchas veces estamos viviendo la vida en supervivencia. Mamás solteras, mujeres que están atravesando un duelo, mujeres que están luchando por conseguir la carrera de sus sueños, que están trabajando y estudiando al mismo tiempo, mujeres que están haciendo todo lo posible por recuperar el amor de sus papás, por encontrar buenos amigos, buenas amigas, mujeres que están luchando contra sus propios pensamientos, lidiando con la depresión, con la ansiedad, con estrés, mujeres que están lidiando con hormonas, mujeres que están lidiando con un sinfín de cosas, y yo comprendo que la historia de cada una de nosotras puede ser completamente diferente y sé que hablar de calma, repito, muchas veces puede ser totalmente un privilegio. También soy un ser humano que merece descansar dignamente, que el descanso se puede ver representado en cada una de nuestras vidas de diferente manera. Para unas descansar puede ser una siesta, para otras puede ser un leer un libro, salir a caminar, ver el cielo, sentir el sol, un largo baño, hablar con sus hijos, hablar con su madre, hablar con su padre. El descanso mental y el descanso físico, cada una lo puede vivir de diferente manera. Lo importante es recordarte a ti misma que sí mereces tomar ese descanso, que sí mereces tomar ese espacio para ti y que no hay nada más valioso que tu propia paz y tu propia calma para poder vivir el siguiente paso, para poder pasar al siguiente día. Vivir en el presente es algo con lo que lidié todo este año porque
yo le decía a Dios, sé que estoy pasando por un proceso muy extraño y también muy divertido a la vez, de mudarse a otro país, vivir en otra ciudad, conocer una cultura diferente. Él ha estado presente en cada uno de mis días y que ha sido un Dios tan bondadoso que se ha encargado de ponerme en el lugar en el que debo de estar. Y a veces no es simplemente el lugar que yo quiero, pero que Él sabe que necesito vivir para aprender lo que tengo que aprender y para experimentar lo que tengo que experimentar. Porque a veces la vida no siempre solo se trata de aprender, también se trata simplemente de vivir. Y yo a veces pienso que vine a experimentar esta sensibilidad, esta nostalgia y este amor por mi historia, por la historia de mis papás y por lo que ellos han construido y han sembrado en mí. No fue una casualidad que Dios me llevó a muchos sitios y a muchos lugares y a muchas personas para hacer de nuevo lo que soy yo en vida, y que es un honor reconocerle a Él como creador y salvador de esa luz, de esa sonrisa y de esa simpleza de vivir y esos ojos almendrados que yo veía en imágenes y que alguna vez pensé que no iba a volver a recuperar o que no iba a volver a ver en mí. Y sé que he hablado de una manera muy romántica sobre la nostalgia y sobre cómo vivir en el presente. Quiero hablarles también con mucha claridad sobre realmente qué podemos hacer para vivir en el presente, que es algo con lo que, repito, estuve lidiando todo este año. Y ayer justo estuve aprendiendo porque fui a una pijamada, una noche de mujeres, y muchas veces me he forzado mucho a tener una plática, una conexión con personas con las que simplemente no debería, y está bien. Y no debería, no porque sea una mala persona, sino porque hay que reconocer que somos seres humanos y que no somos compatibles con todas y con todos. Una, me recordó mucho a esta vivencia que yo tenía cuando estaba muy chiquita. Y dos, no me expuse a conectar con personas, no me puse a ser más amigable de lo que yo ya soy. Simplemente existí, saludé, fui agradecida por lo que estaba pasando y traté de sacar conversación lo más que se podía. Me concentré simplemente en existir y en hacer la actividad que estaba haciendo, pues carnes frías, un vinito y hacer una pintura, y en disfrutar lo que estaba haciendo sin pensar y respirar despacito, sintiendo calma y entrando a conversación cuando debía entrar a conversación. Creo que por primera vez experimenté el respetar y reconocer que en el silencio también se puede vivir en el presente, que a veces no tenemos que estar tan involucrados con todas y con todos para decir que estamos viviendo en el presente. Si estás en un grupo, creo que lo mejor es intentar que todos participen intencionalmente, pero si no hay una dinámica en la que todos puedan poner de su parte, simplemente enfócate en bailar, enfócate en hacer algo que te gusta, tomar fotografías. Si hay juegos o una actividad para realizar, enfócate en hacerlo, en disfrutarlo y en compartir con quien tú creas que se pueda compartir o con quien tú sientas o esté abierto también a vivir la experiencia. Y si nos hacen un grupo como tal y estás a solas, obviamente recomiendo 1000% dejar el celular en otra habitación, apagar un tiempo las notificaciones, mensajes y llamadas, y realmente ponerte a escribir, a ver una película, a meditar un ratito, a orar, a entrar en un momento de silencio o poner música, un momento de mucho ruido, de gritar, de sacar tus pensamientos en voz alta, de hacer una manualidad, tal vez de dibujar o acudir a uno de tus hobbies favoritos. Creo que eso es algo con lo que siempre nos podemos mantener en el presente. Me da muchísima paz ponerle nombre y reconocerle a la nostalgia como parte de mi vida, que no es alguien que me lleva solo a lamentar mi pasado y lamentarme de aquello que ya no existe, sino que con Dios, su gloria y su gracia, puedo pensar en mi historia con gratitud, con amor, con paciencia y con mucho respeto, que todas esas herramientas que obtuve de mi pasado las puedo utilizar para vivir mi presente y para construir un futuro muchísimo más noble, lleno de sensibilidad, de inocencia. Y solo quiero cerrar este capítulo con algunos versículos de la Biblia en Isaías
26, versículo 3, Él cuidará en perfecta paz a todos los que confíen en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. ¿Cómo puedo vivir la paz? ¿Cómo puedo estar en calma? A veces debemos callar un poco nuestra voz y sentarnos a apreciar lo que está pasando, dejar de pensar en los problemas, dejar de pensar en el trabajo, dejar de pensar en esa relación que te hace dudar tanto de ti misma, de ti mismo, y reconocer lo que sí tienes. Porque la nostalgia a veces nos puede doler tanto por pensar aquello en lo que ya perdimos y aquello que creemos que no podemos recuperar. Pero si bien es cierto, hay cosas que simplemente tienen un ciclo que debemos cerrar y hay conclusiones, o más bien hay finales que no tienen conclusiones, y también es una forma de terminar algo. Que la nostalgia, si nos recuerda un lamento, reconocer que debemos detenernos y, claro, ¿por qué no buscar ayuda? ¿Por qué esto me está pesando tanto? ¿Será que no he encontrado mi alegría y es lo que necesito? ¿O es que he perdido esa sonrisa tan radiante de mi juventud? ¿O es que perdí la seguridad de mi adolescencia? ¿O es que perdí a un familiar? ¿O es que perdí la inocencia o la pureza o el amor? Se puede recuperar. Agradezco mucho que puedo ser un instrumento para Dios en este preciso momento y decirles que todo aquello que creían dado por perdido sí se recupera y sí vuelve a florecer y sí vuelve a tener más color y más vida. Y muchas gracias por escuchar otro de mis escritos, estar tan presentes. Bye.